Y el primer tipo de transformaciones que vamos a ver es lo que denominamos traslaciones. Tiene que ver con trasladar. Vamos a ver en qué sentido. Las traslaciones son aquellas transformaciones que obedecen a una expresión funcional de la forma, la vinculación entre la variable dependiente e independiente está dada por a la variable independiente se le suma un complejo fijo, P por traslación, que es un número complejo cualquiera. Fíjense que si yo a un complejo Z, digamos este que está de azul, le sumo el complejo fijo T, o sea, cualquier Z del plano le sumo ese complejo T, ¿qué es lo que le va a pasar al transform? ¿Cuál va a ser el transformado de Z? Estamos viendo, fíjense, en el mismo plano, el plano Z y el plano W con los ejes en los dos roles. Entonces, si Z es un complejo que está en este punto, donde tengo la punta del mouse, el extremo del vector celeste, al sumarle T sabemos por la regla del paralelogramo que eso equivale a un vector que es el que está como el de color verde, Z más T. Y equivale justamente a trasladar, de acuerdo a lo que indica el vector T, al vector, digamos, al complejo Z. T se puede entonces ver como un vector de traslación. ¿Qué es lo que hace? Entonces de Z paso a Z más T simplemente trasladando al punto que corresponde, que representa Z, lo traslado de acuerdo a lo que indica el vector T y llego a Z más T. ¿Se imaginan ustedes que si yo hago eso con todo un conjunto del plano, o sea, si punto a punto los traslado a todos de manera idéntica, paralela, digamos, de acuerdo a lo que indica el vector t de traslación, va a ocurrir que la imagen de un conjunto cualquiera va a ser una copia de ese mismo conjunto, nada más que trasladada según lo que indica el vector t? Veamos un ejemplo. Acá aparece nuestro amigo el brontosaurio, que digamos que el conjunto a transformar sea el que está de azul y el vector t sea ese que está indicado allí. Entonces, punto a punto se traslada y produce el trasladado en verde una copia idéntica a lo que era el conjunto antes de aplicarle la transformación. Es como que uno asienta un papel de calcar sobre el plano, copia, calca el conjunto que está transformando, luego al papel de calcar lo desplaza de acuerdo al vector t y donde quede la copia calcada, esa va a ser la imagen del conjunto, ¿de acuerdo? Fíjense que ese traslado del papel de calcar debe hacerse justamente como indica el vector T, sin girar, sin ningún tipo de otro movimiento que no sea el de la traslación del papel de calcar de acuerdo a lo que indique el complejo T. Fíjense que entonces, cuando uno tiene dos conjuntos y quiere saber si uno de ellos, por ejemplo este, proviene de una traslación de este, lo primero que hace es ver si se trata de una copia idéntica y en idéntica posición, excepto que trasladados los puntos, todos ellos de acuerdo a lo que indique un cierto vector. Si ese es el caso, proviene de una traslación, la transformación se trata de una traslación y si no, no. Entonces, supongamos que yo tengo los dos conjuntos, el antes de transformar y el después de transformar, y quiero saber cuál es la traslación que ha producido ese movimiento. Tengo que elegir dos puntos correspondientes, uno en el conjunto antes de transformarse y uno en el conjunto después de transformado, y ver justamente cuál es el vector que ellos determinan. Por ejemplo, acá he tomado el extremo de la oreja. Si hubiera tomado el hocico, el ojo o cualquier otra cosa, hubiera obtenido exactamente el mismo valor de t. Y entonces, ¿cómo se determina el vector de traslación t? Si este punto, por ejemplo, este extremo de la oreja, le llamo z1 y W1 a su transformado, obviamente W1 es igual a Z1 más T, por lo tanto T es la diferencia entre W1 y Z1. Es decir, algebraicamente es fácil obtener cuál es la constante T que define la transformación. La transformación, esta traslación está definida
por el vector t, por el complejo t, a distintos t les corresponden distintos movimientos del plano. ¿De acuerdo? ¿Cómo son las traslaciones desde un punto de vista global como funciones? Obviamente su dominio es todos los complejos, porque esta suma está definida para todos los complejos. Como siempre, como cualquier función de variable compleja, su resultado es un número complejo. Obviamente se trata de una biyección, es directo ver que es inyectiva y que es sobreyectiva. Eso es, digamos, una cosa fácil de ver a través de la vinculación. Si yo de w igual a z más t paso a z igual a w menos t para despejar una variable en función de la otra y ver las condiciones de inyectividad y sobreyectividad, vemos que es fácil ver que se cumplen. Así que la función es biyectiva, como nos lo indica, por supuesto, la intuición. Y desde el punto de vista, fíjense, de la conformidad, claramente se conserva la forma, pero en un nivel absoluto. Se obtiene una copia exacta, salvo que desplazada. Y eso, recuerden, tiene que ver con que para todo número complejo, ¿cuánto vale la derivada de una función de este estilo? Acá tengo un 1 y acá tengo una constante, así que al derivar me va a quedar la derivada precisamente igual a 1, o sea, distinta de 0 en cualquier punto del plano. Por lo tanto, esta es una transformación conforme en todo su dominio. Un problema natural es, dado un subconjunto D, obviamente cuál es su imagen. Por lo que acabamos de ver, la imagen va a ser una copia exacta de D sin giro, sin nada, solo trasladada. Por lo tanto, en general, muchas veces nos interesan como conjuntos D a los cuales se deforma o se les aplica una transformación. ¿Qué pasa cuando D es una recta o una circunferencia? Por supuesto que de acuerdo a lo intuitivo que nos sugiere nuestra diapositiva de hace un rato, la imagen de una recta va a ser una recta, porque si yo traslado una recta no la voy a deformar para nada, voy a seguir obteniendo una recta, y lo mismo con una circunferencia. Sin embargo, a los fines de ir entrenándonos en cómo hacer ese análisis desde el punto de vista algebraico, yo voy a usar justamente aquella ecuación genérica que obtuvimos para figuras de tipo recta o circunferencia hace unas diapositivas. Y si D obedece a una recta o una circunferencia, quiere decir que tiene una ecuación del estilo de la que supimos deducir. A por la variable, por el conjugado de la variable, más B por la variable, más B conjugado por el conjugado de la variable, más C igual a 0, en donde A era un número real, C era un número real y B era un complejo cualquiera. Y no eran simultáneamente 0 el A y el B. Recuerden eso. Entonces, ¿cómo hacemos algebraicamente para saber quién es el transformado de esta? Esta es la expresión que corresponde al D, al conjunto D, recta o circunferencia en el plano Z, por eso la variable es Z. ¿Cómo hacemos para ver a qué expresión obedece f de D? Bueno, justamente usemos la vinculación que hay entre el transformado W y la variable independiente Z. Recuerden que era W igual a Z más T, por lo tanto Z es W menos T, y eso quiere decir que por propiedades de conjugación Z conjugado es W conjugado menos T conjugado. Así que estas dos expresiones, si las reemplazo aquí en esta ecuación que satisface Z, me va a dejar una ecuación que satisface W, el representativo de la imagen f de D en el plano W. Entonces procedemos así: A por Z, W menos T, por Z conjugado, W conjugado menos T conjugado, más B por Z, W menos T, más B conjugado por W conjugado menos T conjugado, Z conjugado, más C igual a 0. Vamos a aplicar la propiedad distributiva hasta lo más que podamos, y va a quedar esto: A por W conjugado menos A por W por T conjugado, sería esto y por esto, ahora menos A por T por W conjugado, y menos por menos va a ser más, A por T por T conjugado. Eso sería el primer término.
En el segundo término, b por w menos b por t. El tercer término más b conjugado es w conjugado menos b conjugado por t conjugado más c, todo eso igual a 0. Y acá puedo agrupar de acuerdo a la variable y a cómo aparece. Entonces, por un lado tengo a por w conjugado. Por otro lado, a w lo tengo en este término y en este término. Entonces, menos a por t conjugado más b. Eso que multiplica a w. A w conjugado lo tengo en menos a por t más b conjugado. Todo eso por w conjugado. Y agrupo todo lo que no dependía ni de w ni de w conjugado, que son a por t conjugado, menos b por t, menos b conjugado por t conjugado, más c. Y eso igual a 0. Entonces fíjense que esto tiene más o menos la pinta de una expresión de una recta o una circunferencia en el plano w. Porque es a por w conjugado más un número complejo por w más... Habrá que ver si este es el conjugado de este. Y bueno, creo que es evidente que sí, porque si yo a este complejo lo conjugo, me queda el conjugado de todo esto, que menos a es real, así que queda como menos a, el conjugado de menos a es el propio menos a, y el conjugado de t conjugado es t, más b conjugado que lo tengo acá. O sea, efectivamente, este número que multiplica a w conjugado es el conjugado de este número que es el que multiplica a w. Por lo tanto, si yo le llamo b' a esto que multiplica w, tengo que b' conjugado es lo que multiplica w conjugado y hasta ahí vamos bien. Y lo único que falta es ver si todo este número es un número real o no, porque recuerden que para que esto sea la ecuación de una recta o una circunferencia tiene que haber un número real que multiplica a w por w conjugado. El a era real de entrada nomás. Luego, esa condición de que w esté multiplicada por un complejo y w conjugado por el conjugado de ese complejo, eso ya hemos visto que se cumple. Y finalmente, que el último parámetro sea un número real. A es un número real y C es un número real. T es un número complejo, el vector que define la traslación, pero como está t por t conjugado, recuerden que eso es el módulo de t al cuadrado, por lo tanto es un número real, así que acá tengo un número real. Y acá, si saco factor común menos, tengo b por t más b conjugado por t conjugado, que es dos veces la parte real de este complejo, que por lo tanto es también un número real. Así que en definitiva, todo esto, aunque t sea un complejo y b sea un complejo, todo esto es un número real y por lo tanto efectivamente estamos en la ecuación de una recta o una circunferencia. Si D, es decir, lo que estoy transformando, fuera una recta, eso equivaldría, recuerden, a que el A es igual a 0, porque para que esto represente una recta tiene que ser el A igual a 0 y en consecuencia el B distinto de 0. Así que, ¿cómo nos queda esta imagen si A es igual a 0? Bueno, tengo que eliminar todo esto porque A es 0, esto también se elimina y me queda B por W más B conjugado por W conjugado más, y bueno, y todo ese número, que es un número real, efectivamente es la ecuación de una recta, ¿sí? O sea, si D es una recta, lo cual quiere decir que A es igual a 0 y que por lo tanto B es distinto de 0, f de D, que corresponde a esta ecuación corresponde a una recta. Y si D es una circunferencia, lo cual quiere decir que A es distinto de 0, bueno, evidentemente yo acá lo que acabo de decir es que entonces me queda este coeficiente distinto de 0, por lo tanto f de D es una circunferencia. Ahora, uno puede caer en la tentación de decir, bueno, si una sola parejita de puntos, digamos un punto del dominio o del conjunto que estoy transformando y su transformado alcanzan para definir T, entonces quiere decir que yo elijo los puntos correspondientes del conjunto que estoy transformando y de su transformado
y planteo, digamos, la diferencia entre esos puntos me da el vector de traslación, como decíamos hace un rato. Pero fíjense esto, eso sería perder de vista conceptualmente cómo obran las traslaciones, porque claramente trasladar es justamente llevar sin deformar. ¿Sí? Cuando uno al correo argentino le pide trasladame esta encomienda desde acá hasta allá, más vale que llegue sin deformar. Si la encomienda nos llega así, acá el brontosaurio lo han agarrado del hocico y se resistió, entonces lo han estirado y miren pobre cómo ha quedado. Nos quejaríamos al correo si hemos encargado algo así y hemos recibido algo así. Entonces, quiere decir que no hubo una verdadera traslación, hubo una deformación severa, ¿no? Entonces, sin embargo, si a mí se me ocurriera decir, ah, claro, la traslación que transforma este conjunto azul en este conjunto verde, la obtengo haciendo la diferencia, el vector t es la diferencia entre, por ejemplo, este que pareciera ser el equivalente de este, de la punta de la oreja, hago la diferencia entre esto menos esto. Eso me daría una traslación, pero claramente no hay que perder de vista y conceptualmente es importante, esto no es el resultado de ninguna traslación de este conjunto. ¿No? No hay ninguna traslación que transforme este conjunto en este otro conjunto.